Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase de Nutrición 1. En esta presentación vamos a estar hablando sobre un tema nuevo, que es la fibra dietética. Antes de comenzar, les quería contar que para estudiar este tema pueden ir primero al libro de fundamentos, ahí van a encontrar un apartado donde se desarrolla este tema, pero además subimos un artículo, lo van a encontrar en el aula, para complementar. ¿Por qué subimos otro artículo? Porque en el libro de fundamentos no se desarrolla tan en profundidad este tema y se queda más con lo que son las distintas patologías y cómo los beneficios que tiene la fibra para el tratamiento de distintas enfermedades. Entonces nos parecía mejor complementar con otro artículo para poder detallar un poco más este tema. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero pusimos una imagen de algunos alimentos que son alimentos fuentes de fibra. ¿Qué podemos decir de esta imagen? Lo primero que podemos decir es que son alimentos naturales o mínimamente procesados, como recordarán de la clasificación NOVA que vieron hace muy poquito. Son alimentos de origen vegetal y en realidad, para comenzar, les voy a contar que hasta hace muy pocas décadas no se sabía muy bien cuál era la función que tenía la fibra en estos alimentos. Sí se sabía que era un componente químico que formaba parte de los mismos, pero no se sabía en realidad cuál era la función. Fue a partir más o menos de la década de los 70 que algunos investigadores empezaron a encontrar una asociación entre las poblaciones, sobre todo poblaciones occidentales, que tenían una baja ingesta de fibra, y empezaron a ver que en estas poblaciones había una alta incidencia de ciertas enfermedades, sobre todo cáncer y algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces fue en ese momento que se empezó a ver la importancia que tenía la fibra para el mantenimiento de la salud. Bueno, primero vamos a dar algunas definiciones. Antes de dar algunas definiciones les quería contar que en realidad cuando hablamos de fibras no hay un solo tipo de fibra. Cuando hablamos de fibras es una gran familia y dentro de esta familia encontramos una gran variedad de componentes o de sustancias y cada una de ellas tiene distintas funciones. Por eso mismo es a veces un poco complicado encontrar definiciones. Nosotros vamos a dar algunas definiciones generales como para empezar a introducirnos en el tema. Primero tenemos la definición de fibra dietética. ¿Qué nos dice esta definición? Dice, son los carbohidratos no digeribles más la lignina presentes en la estructura de las plantas. Es decir, son carbohidratos, como habrán visto en el video anterior, lo que son los carbohidratos, pero no los podemos digerir con nuestras enzimas digestivas. Y además de estos carbohidratos también tenemos a otra sustancia que se llama lignina, que tampoco la podemos digerir por nuestras enzimas digestivas. ¿Y dónde van a estar presentes? En la estructura de las plantas. Después tenemos otra definición que es la de fibra funcional o también la definición de fibra agregada. ¿A qué se refiere este término? Es más que nada la fibra que añade la industria a distintos productos procesados o ultraprocesados. Por eso dice fibra agregada. También son carbohidratos aislados porque se separan del alimento natural que los conviene, no son digeribles, también no son digeribles por nuestras enzimas digestivas, para los cuales se ha evidenciado efectos fisiológicos benéficos en la salud de los seres humanos. Es decir, la industria le agrega esta fibra funcional a algunos productos porque se ha visto que tiene algunos efectos benéficos en la salud. Y por último tenemos la definición de fibra total, que viene a ser la sumatoria de estas dos, de la fibra dietética y la fibra funcional. Bueno, vamos a seguir con las clasificaciones. Como les dije hace un ratito, dentro de las fibras encontramos una gran diversidad de sustancias, entonces vamos a encontrar también una gran diversidad de clasificaciones, es decir, los podemos clasificar de diferentes formas. Nosotros les vamos a proponer ahora esta clasificación como para poder ir comprendiendo un poco más de qué se trata. Vamos a ver primero la clasificación química, es decir, vamos a separar en tres grandes grupos según la estructura química que tengan estas sustancias. Esto que ven acá son todos componentes, voy a correr esto, de la fibra alimentaria. Todo esto que ven acá. Lo vamos a separar en tres grandes grupos. Tenemos en primer lugar los polisacáridos.
Polisacáridos quiere decir, como habrán visto, que son hidratos de carbono, pero son macromoléculas, tienen un tamaño molecular muy importante porque surgen a partir de la unión de 10 o más monosacáridos. Monómeros, sí. Pueden ser, en general son glucosas que están unidas, pero también hay otras azúcares. Después, el segundo grupo que tenemos acá son los oligosacáridos, que son moléculas un poquito más pequeñas porque surgen de la unión entre 3 y 10 monómeros. Pueden ser fructosa, galactosa, bueno, o algunos otros. Y después tenemos un tercer grupo que tiene una estructura química totalmente diferente, porque no van a ser hidratos de carbono, pero también se comportan como fibras en el organismo. Bueno, yo acá hice como un recorte y nos vamos a quedar con estos, nada más, para empezar a analizarlos, que en realidad son los que nos importan ahora en esta presentación, y son en realidad los más abundantes que vamos a encontrar que cumplen esta función de fibra. Vamos a ir viendo uno a uno y describir un poquito de qué se trata. Vamos a empezar primero con la familia de los polisacáridos. Bueno, acá comenzamos con la celulosa. La celulosa es una de las fibras más abundantes que vamos a encontrar en nuestra alimentación. ¿Dónde se encuentra en los vegetales? Se encuentra específicamente en las paredes de las células vegetales. La celulosa es una cadena lineal de muchas glucosas que se van uniendo, pero con enlaces de tipo beta 1,4. Por eso no los podemos hidrolizar con nuestras enzimas. Estas cadenas se van a ir uniendo formando microfibrillas. Estas microfibrillas a su vez se unen formando fibras, y esto va a formar como si fuese como un tejido. Todas estas fibrillas se van uniendo formando como láminas. Es decir, que la celulosa va a tener una función estructural muy importante en las paredes de las células vegetales. Bueno, algo muy importante que también tenemos que decir de la celulosa es que es insoluble. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con insoluble. Quiere decir que no se puede solubilizar en agua. Entonces, la fermentación va a ser bastante baja. ¿Dónde la encontramos? Principalmente vamos a encontrar celulosa en las hojas más maduras, en los tallos y en el salvado. Acá abajo pusimos algunos de los alimentos fuentes, donde vamos a encontrar mayor cantidad de celulosa. En los cereales integrales, en el salvado, en la familia de los coles, que son el brócoli, repollo, coliflor, también en las chauchas, cáscaras de frutas y en las legumbres. Bueno, pasamos ahora a la hemicelulosa. La hemicelulosa siempre va a estar asociada a la celulosa. Acá en esta imagen mostramos las microfibrillas de celulosa, y van a ver que están todas rodeadas por hemicelulosa, que son como esos hilos de color celeste. Es como que la hemicelulosa se va enroscando alrededor de la celulosa para darle mayor estructura y para mantenerlo como más unido. Entonces también tiene una función estructural muy importante en las paredes de las células vegetales. A diferencia de la celulosa, la estructura que tiene esta molécula es una estructura un poco más compleja, es ramificada, no es una estructura lineal como la que vimos antes, que era una cadena muy larga de glucosa, sino que tiene una estructura ramificada donde se van uniendo distintas glucosas y otros tipos de azúcares. La hemicelulosa se comporta en partes de forma soluble y en parte en forma insoluble. Esto es justo una particularidad que tiene, es que algunas hemicelulosas son solubles y otras no lo son. Entonces, algunas van a fermentar y otras no van a fermentar. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los alimentos fuentes donde podemos encontrar hemicelulosa? Por ejemplo, en el salvado, en los cereales integrales, porque recuerden que siempre va asociado también a lo que es la celulosa. También lo vamos a encontrar de forma abundante en la pulpa de algunos vegetales, como por ejemplo zapallitos y berenjenas. Bueno, pasamos ahora a las pectinas. Recuerden que seguimos con el primer grupo, que son los polisacáridos. Dijimos celulosa, hemicelulosa, y ahora pasamos a las pectinas. Las pectinas también cumplen un rol estructural muy importante en las paredes celulares de los vegetales. Si pueden ver en esta imagen, se encuentran, son como hilitos, acá está representado como hilitos de color amarillo, se encuentran en lo que se denomina la laminilla media, en la pared celular. También tiene una estructura ramificada, y tiene una
fundamentalmente una función estructural, mantiene la estructura de la célula. Se caracteriza principalmente porque es muy soluble en agua, es decir, absorbe agua y forma un gel, es muy soluble, por lo tanto va a fermentar mucho más en el colon. ¿Esto qué hace? Que aumente la masa bacteriana en el colon, vamos a tener una microbiota más saludable, quiere decir mayor cantidad de bacterias benéficas. Bueno, les dejo también esta imagen como para que puedan verlo, después si quieren poner pausa y lo ven claramente cómo está ordenada la celulosa, la hemicelulosa que va rodeando también a la celulosa, y la pectina. Los alimentos fuentes de pectina son sobre todo las frutas inmaduras, como por ejemplo manzanas, frutillas, kiwis, y en la cáscara de los cítricos. La pectina se utiliza sobre todo para fabricar mermelada. Si ustedes notaron, justamente estas frutas se utilizan para fabricar mermeladas. Nosotros si lo hacemos de forma casera, lo hacemos en casa, ¿qué hacemos? Agregamos a la fruta, le agregamos un poco de azúcar, tal vez un poco de algo más ácido, si necesita, y por medio del calor se va a ir como soltando toda esta pectina y se va a generar este efecto de gel que es tan característico de las mermeladas. Cuando se realiza a nivel industrial la mermelada, además de generar todo este proceso de cocción con azúcar, a veces se le agrega un poco más de pectina, se le adiciona un poco más para aumentar esta gelificación. Así que recuerden, cuando hablamos de pectina, recuerden lo de la mermelada que está presente sobre todo en las cáscaras de estas frutas. Bueno, vamos a pasar ahora a las gomas. Seguimos con el grupo de polisacáridos. En este caso es un polisacárido complejo, es muy complejo, es muy ramificado, tiene distintos azúcares unidos con uniones que no pueden ser digeridas por las enzimas digestivas. También se caracteriza porque son muy solubles, absorben agua y forman geles, por lo tanto van a ser muy, muy fermentables. Bueno, acá pusimos algunos ejemplos de algunas gomas que la industria aísla de los vegetales para utilizarlos en algunos productos. Por ejemplo, tenemos la goma guar, que surge a partir de un tipo de semillas, la goma arábiga, que surge a partir de un árbol que se llama acacia, agar-agar, que también se le llama gelatina vegetal, se utiliza igual que la gelatina, es muy similar, pero surge a partir de un alga. Después tenemos goma garrofín, que es otro ejemplo de gomas que se obtienen a partir del algarrobo. Bueno, una característica que tienen estas gomas es que la industria los utiliza muchas veces en algunos productos sin TAC. ¿Por qué? Porque si hacemos algún amasado donde utilizamos una harina que no tiene TAC, es decir, que no tiene gluten, no forma gluten, se le va a agregar estas gomas para lograr esa textura en los amasados como un poco más elástico, más esponjoso, que es lo que se obtiene gracias al gluten. No se obtiene la misma textura, obviamente, pero sí se logran buenos resultados agregando algún tipo de estas gomas a los amasados. Bueno, en cuanto a los alimentos fuente, tenemos al algarrobo, como dijimos, por ejemplo, algas, algunas semillas, y naturalmente también lo vamos a encontrar en la avena, principalmente en el salvado de avena, y en las legumbres, en algunas legumbres. Bueno, y llegamos a los mucílagos. ¿Qué son los mucílagos? A ver si reconocen esta imagen, seguramente a alguien le habrá pasado de haber puesto en remojo las semillas de lino o de chía. ¿Qué pasa cuando se ponen en remojo? Cuando entran en contacto con el agua, van a formar un gel muy viscoso, porque son muy solubles. Absorben mucha cantidad de agua y forman como una gelatina. En realidad, esta característica que tienen estas semillas es debido justamente a los mucílagos. Esto es lo que hace que absorba tanta cantidad de agua y forme un gel. Esto es un mecanismo de protección que tienen las semillas en realidad, porque les permite mantenerse hidratadas por mayor cantidad de tiempo, así pueden germinar más rápidamente. Bueno, ¿y en qué alimentos los vamos a encontrar estos mucílagos? Como dijimos, en lino, chía, en unas semillas de la planta que se llama plántago. Estas semillas se llaman psyllium, a veces las encuentran en algunas dietéticas, se están utilizando mucho porque tienen una característica que son
muy solubles, forman un gel, pero no son tan fermentables como otras fibras. Entonces, para ciertos casos sirve que sea más soluble, pero no tan fermentable. Bueno, y por último, dentro de esta familia de polisacáridos, encontramos al almidón resistente. ¿Por qué agregamos acá el almidón? Si el almidón es un carbohidrato y lo podemos digerir con nuestras enzimas. Bueno, en realidad hay una parte o un tipo de almidón que lo llamamos resistente porque no lo vamos a poder digerir con nuestras enzimas digestivas, por distintos motivos. También el almidón es un polisacárido de glucosa, como habrán visto en la presentación anterior, y va a estar conformado este almidón por amilosa y amilopectina, por los dos. Pero, bueno, tienen esta característica, que no pueden ser atacados por nuestras enzimas digestivas. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver. Hay tres tipos de almidones resistentes. Tenemos el almidón resistente de tipo 1, que también se llama atrapado, porque está adentro de los gránulos de almidón, porque el almidón lo encontramos como en pequeños gránulos, como en bolsitas, que están adentro de las células vegetales. Ahí en la imagen pueden ver que son como pequeños circulitos. Bueno, está ahí atrapado este almidón, entonces las enzimas no pueden ingresar y no pueden hidrolizar los enlaces. Ese es el primer tipo. Después tenemos el segundo almidón resistente de tipo 2, que se llama también cristalizado. Esto lo encontramos sobre todo en la papa cuando está cruda, y en los plátanos verdes, que son como un tipo de banana cuando está verde. Este tipo de almidón resistente de tipo 2 no va a ser digerido salvo que lo cocinemos. Necesita pasar por un proceso de cocción para que se rompa esta estructura cristalina y así puedan actuar las enzimas digestivas. Si no, no se puede digerir. Bueno, después tenemos el almidón resistente de tipo 3, que se llama almidón retrogradado o almidón retrógrado. Justamente en esta imagen vamos a ver cómo es el proceso de este almidón retrogradado. Nosotros tenemos primero los gránulos de almidón, que están enteros, una forma como redonda. Cuando los sometemos a calor y en contacto con el agua, estos gránulos empiezan a hinchar, empiezan a absorber agua, y llega un momento, cuando sube mucho la temperatura y se hidratan, que se rompen. Y se liberan las estructuras de amilosa y amilopectina y empieza a tomar una conformación totalmente diferente, si lo pueden ver ahí en la imagen. Empiezan a ver como fragmentos dispersos. Eso es cuando ya está este proceso, cuando el almidón ya está cocido, se llama, está gelatinizado. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros lo dejamos un tiempo, apagamos el fuego y lo dejamos que esto se enfríe o lo llevamos a la heladera, se va a formar un tipo de almidón que se llama almidón retrógrado o retrogradado. Ahí en la imagen se puede ver que esta estructura empieza a conformarse y ordenarse de otra manera, empiezan a formarse enlaces entre las moléculas muy fuertes, y va a tener una estructura química muy diferente que nuestras enzimas digestivas no van a poder hidrolizar, no lo vamos a poder digerir. Es por eso que lo encontramos sobre todo, por ejemplo, en la papa. Cuando la cocinamos y la dejamos enfriar en la heladera al otro día, vieron que la papa empieza a ser como más sólida y cambia también el sabor. Lo mismo con el pan. Cuando lo dejamos de un día para el otro, después de 2 días, el pan es un poco más sólido y también cambia el sabor. ¿Por qué? Porque empieza a tener mayor cantidad de almidón de tipo retrógrado, que no lo podemos digerir. Bueno, y por último tenemos el almidón resistente de tipo 4, que se llama almidón modificado. En realidad esto es un almidón que es sintetizado por la industria, realiza modificaciones químicas en la estructura del almidón y se agrega en algunos productos procesados o ultraprocesados porque cumplen algunas funciones específicas. Serían como aditivos. Bueno, ¿cuáles son los alimentos fuentes de almidón resistente? Principalmente, bueno, la papa, cereales, las harinas, las legumbres también. Bueno, ya vimos entonces toda la primera familia de los polisacáridos. Vamos a ver a la segunda familia, que dijimos que son los fructooligosacáridos y galactoligosacáridos. En primer lugar tenemos a los FOS. Se denominan así porque en su composición contienen fructosa. Se utilizan mucho a nivel industrial porque tienen una función prebiótica, es decir, se generan alimentos donde se les agrega
estos FOS, porque son el alimento para algunas bacterias que tenemos nosotros, bacterias benéficas que tenemos en nuestra microbiota. Principalmente se obtienen por la degradación de inulina. Inulina es una sustancia que está presente, por ejemplo, en la chicoria, en la cebolla, o todos los vegetales que son de la familia de la cebolla, por ejemplo el ajo, el puerro, también está presente en el alcaucil. O sea, a partir de esta inulina, la industria lo extrae, principalmente lo extraen de las raíces de la chicoria, y se agregan luego a algunos productos industrializados, porque se vio que tiene efectos benéficos. Bueno, y por otro lado tenemos a los GOS. Los GOS contienen galactosa en su composición, por eso el nombre. Los principales son la rafinosa y estaquiosa. La característica que tienen es que se van a encontrar, sobre todo en la leche, bueno, en la leche de los mamíferos, y tienen la particularidad es que van a mejorar la composición bacteriana de la microbiota. Esto es muy importante, sobre todo en los lactantes. Los recién nacidos que pueden tomar leche materna van a tener un sistema inmunológico mucho más fuerte, porque la composición bacteriana de la microbiota va a ser mucho más completa. Entonces lo encontramos principalmente en la leche de los mamíferos y en algunas legumbres, como por ejemplo en la soja. Bueno, pasamos ahora a la tercera familia de lo que vimos recién en la primera clasificación, que son fibras, pero que no son hidratos. En este caso, la más importante es la lignina. Acá en esta imagen es similar a lo que vimos anteriormente, porque la lignina también tiene una función estructural muy importante. Se une a lo que es la celulosa. Si ven en la imagen, la celulosa es la que está de color amarillo. La hemicelulosa va a estar rodeando y uniendo todas estas fibrillas o microfibrillas de celulosa, y la lignina también aparece ahí unida a la hemicelulosa, porque la lignina es lo que le va a dar mayor rigidez y estructura. Entonces, la lignina va a aparecer sobre todo, va a estar muy presente en los vegetales maduros, en los tallos y en las cáscaras de los vegetales maduros. O sea, cuanto más maduro el vegetal, más contenido de lignina va a tener. Se caracteriza sobre todo porque es muy insoluble, es decir, no forma geles en contacto con el agua, y tampoco entonces va a fermentar. Igualmente cumple una función, tiene un rol muy importante en el intestino grueso. Algo muy importante que se ha observado es que la lignina se une al colesterol y a los ácidos biliares, forma un compuesto que hace que el colesterol no pueda ser absorbido tan fácilmente, entonces disminuye la absorción del colesterol. Esto hace que disminuya un poco los niveles de colesterol en sangre. Bueno, como dijimos, lo vamos a encontrar principalmente en los vegetales maduros, sobre todo, imagínense en una hoja de acelga, bueno, en las pencas o en las hojas más maduras. Y también lo podemos encontrar en frutas con semillas comestibles, como pueden ser, por ejemplo, el kiwi, frutillas, o si se comen las semillitas de las uvas. Bueno, acá volvemos a ver la clasificación química que vimos al principio con los 3 grandes grupos, pero ahora vamos a marcar estos 4. Tenemos celulosa, hemicelulosa, pectinas y lignina. ¿Qué les parece que es lo que tienen en común estas 4 sustancias, estos 4 tipos de fibras? ¿Por qué los separamos? Porque van a tener en común una función estructural, es decir, estas 4 sustancias, celulosa, hemicelulosa y pectina, que son polisacáridos, más la lignina, van a tener una función estructural en la célula vegetal. Acá pueden ver otra imagen donde se ve claramente que está la celulosa unida a la hemicelulosa, la lignina que está por ahí en el medio, y la pectina también aparece formando parte de las paredes celulares. Esto lo pongo solamente como para que vean a dónde se ubican más o menos en las células vegetales. Entonces podemos decir, estos 4 tienen una función estructural y el resto de fibras tienen otras funciones, pero no son de tipo estructural. Podría ser otra clasificación dentro de lo que son las fibras, las que cumplen función estructural y las que no cumplen función estructural. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver ahora otra clasificación, que es la clasificación de tipo funcional o nutricional.
Esto es súper importante que lo entendamos. Ya algo estuvimos nombrando, pero acá lo vamos a ver de otra manera. Vamos a clasificar las mismas fibras que estuvimos estudiando recién, pero las vamos a clasificar según si son solubles o insolubles. Es decir, cuando las fibras son solubles, van a formar geles y esto les va a permitir tener una fermentación total en el colon. Cuando las fibras son insolubles, van a retener algo de agua, pero no van a formar ese gel viscoso como las anteriores. Entonces no van a ser tan fermentables en el colon. Por eso se dice que tienen una fermentación parcial en el colon. En el caso de las fibras solubles tenemos a las pectinas, a las gomas, a los mucílagos, FOS y GOS y al almidón resistente. Son muy solubles y fermentan mucho. Después tenemos las que son de fermentación parcial, que es la celulosa, que un porcentaje fermenta y otro no, por eso la fermentación es parcial, y después tenemos a la lignina. La lignina es la que menos fermenta, es muy insoluble y prácticamente la fermentación es 0%. ¿Qué pasa con la hemicelulosa? ¿Por qué la tenemos en el medio? Porque algunas celulosas se comportan, hemicelulosas se van a comportar como fibra soluble, y algunas hemicelulosas se van a comportar como fibra insoluble. Por eso está ahí en el medio. Una parte fermenta y una parte no. Bueno, vamos a ver ahora un poco más de qué se trata esto de la fermentación, porque lo nombramos pero no dijimos a qué nos referimos con la fermentación. La fermentación ocurre cuando las bacterias que están presentes en el colon digieren a las fibras mediante un proceso anaeróbico. Es decir, es un proceso donde no interviene el oxígeno, por eso se llama anaeróbico. Las fibras van a ser más o menos fermentables según su composición, es decir, según si son más o menos solubles. Las fibras más solubles van a ser más fermentables y las menos solubles van a ser menos fermentables. En general es así. Antiguamente se hablaba más de fibra soluble e insoluble, ahora se está hablando más de fibra fermentable o no fermentable, pero está muy asociado. Como dijimos, algunas son más solubles, como por ejemplo el almidón resistente es muy soluble, y después tenemos a la lignina, que sería la menos fermentable y menos soluble. Bueno, ¿qué ocurre cuando las bacterias digieren o fermentan a estas sustancias? Van rompiendo, hidrolizando todas las uniones de estas moléculas. Estas bacterias van a producir, primero, ácidos grasos de cadena corta, por eso dice AGCC. También van a producir gases. Es normal que en cualquier fermentación se produzca cierto tipo y cierta cantidad de gases. También se va a producir energía. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta, como son ácidos, van a hacer que el pH baje un poco. Es decir, en el colon va a hacer que el pH sea un poco más ácido. Además de que las bacterias benéficas que están en el colon van a empezar a segregar ácido láctico, que también ayuda a bajar un poquito el pH. ¿Por qué es importante que baje un poco el pH en el colon? Porque un nivel un poco más ácido, no extremadamente ácido, pero un poco más ácido va a hacer que proliferen las bacterias benéficas de la microbiota y van a disminuir las bacterias patógenas o los microorganismos patógenos que allí se pueden encontrar. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que tengamos una mejor inmunidad, no nos vamos a enfermar tan seguido. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta van a servir. En primer lugar, sirven como alimento para estas bacterias. Es decir, las bacterias se van a alimentar de estos ácidos grasos de cadena corta. También los ácidos grasos de cadena corta van a otorgarle energía a los colonocitos, que los colonocitos son las células del colon. Entonces van a obtener energía de estos ácidos grasos. Además de que les da energía a los colonocitos, también los protege. Se ha visto que tiene una función de protección muy importante, hace que se mantengan sanos y no corran riesgo de sufrir algún tipo de mutación o proliferación de células cancerígenas a nivel del colon. Esto se ha visto que es muy importante la función que tienen. Además, estos ácidos grasos de cadena corta, al ser grasas, es un tipo de grasas, también una parte va a ser absorbida y va a aportar cierta cantidad de kilocalorías. Pero en realidad, como es tan poca cantidad, las kilocalorías que puede llegar a generar, no lo vamos a tener en cuenta. El aporte es muy bajo.
Esto es un poco como para entender qué es la fermentación y por qué es importante la fermentación a nivel del colon. Bueno, seguimos con la clasificación funcional y seguimos hablando de lo que son las fibras solubles y las insolubles. Y ahora vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias entre cada una de ellas. Tanto la fibra soluble como la insoluble no van a ser atacadas por las enzimas digestivas. Es decir, no tenemos enzimas que puedan digerirlas. En cuanto a la fibra soluble, ya dijimos, fermenta muy fácilmente por las bacterias en el colon. Y en cuanto a la fibra insoluble, vamos a decir que su fermentación es mucho más limitada. ¿Qué pasa con el agua? Las fibras solubles retienen grandes cantidades de agua y forman geles viscosos. Lo que pasa es que luego de la fermentación se pierde gran cantidad de agua. Ya ese gel se empieza a disolver y se pierde gran cantidad de agua. Entonces disminuye el volumen luego de la fermentación. ¿Qué pasa con la fibra insoluble? Retiene agua también. En un principio no tanta cantidad de agua como puede ser la fibra soluble, pero sí va a retener agua, no va a formar geles viscosos, mantiene el agua. Y lo importante es que como no va a sufrir este proceso de fermentación, o la fermentación va a ser muy limitada, el agua la van a mantener, la retienen y la mantienen durante todo el proceso del colon, durante todo el recorrido del colon. Esto es importante porque va a aumentar el volumen de la materia fecal y sobre todo es importante para el tratamiento de constipación, aumentar sobre todo la fibra insoluble. Bueno, ahora llegamos a los efectos fisiológicos de las fibras. Es muy importante que quede bien en claro cuál es el efecto fisiológico de cada una de las fibras a lo largo de todo el tracto digestivo. Vamos a ir viendo de a poco cada uno. Bueno, acá pusimos estómago, pero en realidad el proceso comienza en la boca. Tenemos que recordar que cuando ingerimos alimentos naturales con un alto contenido de fibra, esto va a favorecer la salivación y va a aumentar la masticación, sobre todo. Eso va a hacer que se genere una limpieza natural de los dientes. Una vez que pasamos de la boca, llegamos al estómago, vamos a ver qué ocurre primero con la fibra soluble. Bueno, la fibra soluble a nivel del estómago va a generar una mayor distensión, por esto que decíamos de que forma gel. Retiene agua y forma gel, entonces va a generar una mayor distensión. También el gel lo que va a ocasionar es que se retarde el vaciamiento gástrico. Esto quiere decir que la comida va a permanecer más tiempo en el estómago y se va a hacer una digestión un poco más lenta. También va a generar una sensación de mayor saciedad. Vamos a sentir el estómago más lleno, como más dilatado. Y algo que se ha visto que tienen las fibras solubles es que neutralizan la hipersecreción ácida. Entonces va a ser un tipo de fibra que lo vamos a poder recomendar para personas que sufran de mayor acidez o gastritis, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con la fibra insoluble. En el estómago la fibra insoluble retiene algo de agua, empieza a retener algo de agua, pero no en grandes cantidades y tampoco forma gel. Sí va a dar una mayor saciedad. Las dos fibras van a dar mayor saciedad a nivel del estómago. Bueno, pasamos ahora al intestino delgado. Vamos a ver qué ocurre en el intestino delgado. Primero, con la fibra soluble, vamos a ver que se enlentece el tránsito intestinal. Por esto mismo que decíamos anteriormente, que se forma un gel. Esto va a hacer que el tránsito intestinal sea un poco más lento. Otra característica que tiene la fibra soluble en el intestino delgado es que disminuye la absorción de los glúcidos, es decir, la respuesta glucémica va a ser mucho menor. No se va a absorber tan rápidamente, entonces no vamos a tener picos de glucosa en sangre. Esto es muy importante, sobre todo para los diabéticos. También va a disminuir la absorción del colesterol. Para personas entonces que tienen el colesterol en sangre un poco elevado, va a ser algo muy positivo porque va a ayudar a regular el nivel de colesterol en sangre. Bueno, ¿y qué pasa con la fibra insoluble? A nivel del intestino delgado, retiene algo de agua y comienza de a poco a aumentar su volumen, pero no tiene gran efecto. Algo, podríamos decir, negativo que ocurre en el intestino delgado con la fibra, es que
disminuye también la absorción o la biodisponibilidad de algunos minerales, como por ejemplo el calcio, el hierro, el zinc, el cobre, entre otros. ¿Esto por qué ocurre? Porque en la fibra encontramos que hay algunos componentes, como por ejemplo el ácido fítico, los taninos, los oxalatos, que están presentes en las fibras, y que se unen con estos minerales y forman complejos que son insolubles y que son muy difíciles de absorber, o directamente no los podemos absorber. Se unen, es decir, por ejemplo, el ácido fítico se une con estos minerales, con el calcio, con el hierro, y hace que no los podamos absorber. También se ha visto que una vez que pasan todo el recorrido y llegan al intestino grueso, allí sí se van a disociar, se van a separar nuevamente, y ahí sí los podemos absorber. Pero ¿qué ocurre? A nivel del intestino grueso, en realidad estos minerales no los vamos a poder absorber tan fácilmente como los absorberíamos en el intestino delgado. Entonces, gran parte de estos minerales se va a perder con la materia fecal. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En realidad sería como un efecto negativo que podemos encontrar en las fibras, en el intestino delgado. Pero bueno, más adelante vamos a ir viendo cómo podemos mejorar esta biodisponibilidad. También se ha visto que un mayor consumo de prebióticos puede aumentar un poco esta absorción. Sobre todo es algo que tenemos que tener en cuenta en personas que tienen un elevado consumo de fibra, por ejemplo, personas que tienen una alimentación basada en plantas, como por ejemplo veganos o vegetarianos, que consumen grandes cantidades de fibra. Entonces tenemos que empezar a prestar un poco más de atención. Pero de ninguna manera vamos a recomendar disminuir o eliminar el consumo de fibra, porque es mucho más, obtenemos muchos más beneficios con el consumo de fibras que con las dificultades que pueda llegar a ocasionar. Así que bueno, esto es algo que vamos a ir viendo, sobre todo en Nutrición 2, cómo podemos mejorar la absorción de algunos minerales. Bueno, ahora pasamos al colon. Vamos a ver qué ocurre a nivel del colon, primero con las fibras solubles. Va a ser fermentada muy rápidamente. Como dijimos, cuando es fermentada, pierde esta propiedad de formar geles viscosos, entonces gran cantidad de agua se va a perder, y el volumen también. Principalmente esto ocurre en el colon ascendente, y como dijimos hace un ratito, ¿qué pasa en esta fermentación? Se producen gases, se producen ácidos grasos de cadena corta, esto hace que disminuya el pH en el colon, y esto va a evitar patógenos. Vamos a ver qué ocurre con la fibra insoluble. La fibra insoluble actúa mayormente en el colon descendente, aumenta el volumen de la materia fecal por la retención de agua. Va a seguir reteniendo agua y cada vez aumenta más su volumen. Esto va a ser un mayor volumen en la materia fecal, va a hacer que aumente el reflejo evacuatorio. Entonces esto va a hacer que el tiempo de contacto que pueda llegar a haber de sustancias cancerígenas que están presentes en la materia fecal sea mucho menor con la mucosa colónica. Es decir, no hay tanto tiempo de contacto de sustancias cancerígenas con la mucosa colónica. Esto es muy importante para la prevención de cáncer de colon. Por eso es muy importante ir de cuerpo todos los días, para evitar esto. Y se va a también producir una fermentación parcial, pero sobre todo en el colon distal. Va a haber una parte que va a fermentar, pero en la última parte del intestino grueso, del colon. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las recomendaciones. Hay distintas recomendaciones, vamos a ver las recomendaciones que nos hace NAS. Para las mujeres nos recomienda 25 gramos al día, y para los hombres NAS nos recomienda 38 gramos al día. Acá yo les hice una consulta, una pregunta para que ustedes investiguen a qué nivel de IDR corresponde esta recomendación. Si corresponde al primer nivel, que es requerimiento promedio estimado, corresponde al segundo nivel, que es RD, o corresponde a una ingesta adecuada. Para ver esto pueden ir directamente a las últimas páginas de la guía, que ahí encuentran las tablas y van a poder ver a cuál de los niveles de IDR corresponde. Bueno, y por último nos queda ver este tema que son los prebióticos, probióticos y los simbióticos. Vamos a ver.
Primero vamos a hacer una definición de lo que son los alimentos funcionales, porque los alimentos que nombramos recién podríamos denominarlos o agruparlos dentro de los alimentos funcionales. Son aquellos alimentos que ejercen una acción beneficiosa sobre algunos procesos fisiológicos y o reducen el riesgo de padecer una enfermedad, o una cosa o la otra. Es decir, tienen una acción beneficiosa o reduce el riesgo de alguna enfermedad. En primer lugar tenemos a los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? En realidad son componentes de las fibras. Es algo que está presente en las fibras. Podríamos decir que son algunos tipos de fibras específicamente. La definición dice, son ingredientes alimenticios no digeribles de los alimentos que afectan de manera positiva al huésped, estimulando de forma selectiva el crecimiento y o la actividad metabólica de un número limitado de cepas de bacterias colónicas. Es decir, son ciertos tipos de fibras que van a servir de alimento a algunas bacterias benéficas de nuestra microbiota. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, ya lo nombramos, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, esto hace disminuir el pH a nivel del colon, inhibiendo los patógenos. Los prebióticos también van a aumentar muchísimo lo que es la biomasa, es decir, la cantidad y la variedad de bacterias que podamos tener en el colon. Entonces hace que sea una microbiota más saludable. También otra característica de los prebióticos es que son muy utilizados por la industria, además de por esto que contamos recién, tienen algunas propiedades como ser gelificantes o también son sustitutos de grasas o espesantes. Por eso se le agregan a ciertos productos para lograr alguna textura en particular. Tenemos, por ejemplo, los FOS, GOS, las pectinas y almidones resistentes. Bueno, vamos a ver ahora qué son los probióticos. No sé si seguramente habrán escuchado hablar de los probióticos. Son, en realidad, microorganismos vivos. Son bacterias que están presentes en los alimentos. La definición dice, son un ingrediente alimentario microbiano vivo que al ser ingerido en cantidades suficientes ejerce efectos benéficos sobre la salud de quien lo consume. Algo muy importante es que estos microorganismos, estas bacterias, tienen que ser capaces de sobrevivir al paso por el aparato digestivo y poder proliferar en el intestino. Si consumimos estos microbios, estas bacterias benéficas, y no resisten todo el recorrido del aparato digestivo, no pueden ser considerados probióticos, porque no van a llegar vivos al colon. Y fundamentalmente, dentro de los probióticos vamos a encontrar a dos géneros o dos familias de bacterias. Las bacterias de tipo Lactobacillus y las Bifidobacterium. Bueno, y por último tenemos a los simbióticos. ¿Qué son los simbióticos? Son alimentos en los cuales encontramos a los dos, a los prebióticos y a los probióticos. Entonces la definición dice, es una mezcla de probióticos y prebióticos destinada a aumentar la supervivencia de las bacterias que promueven la salud. Pero para poder llamarse simbióticos se tiene que dar una característica, es decir, los prebióticos que están en ese alimento tienen que ser específicamente los alimentos de esas bacterias. Entonces, la definición también dice, el término debe reservarse exclusivamente para los productos que poseen verificación científica de la simbiosis, es decir, en los cuales los prebióticos favorecen selectivamente a los probióticos adicionados en este simbiótico en particular. Por eso se llama simbiótico, porque uno alimenta al otro. Bueno, llegamos al fin de esta presentación. Espero que hayan quedado claros los conceptos. Cualquier duda, cualquier comentario pueden escribirnos en los foros. También les vamos a dejar un cuestionario para que practiquen estos temas. Así que, bueno, lo seguimos trabajando en los foros. Les dejo un saludo grande para todos.